gracias. Y agradezco también al instituto, agradezco a Aide, a Isabela y a todos los que ahí laboran la invitación y la oportunidad de poder tener esta charla con las personas que se inscribieron. También les agradezco su presencia. Les voy a platicar un poco en general cuál es el objetivo de esta charla y luego ya podemos como iniciar. Un poco la estructura va a ser como, digamos, una explicación breve de lo que yo considero que es el pensamiento audiovisual y a partir de eso iremos a hablar sobre las herramientas y sobre todo, me interesa hablar sobre las experiencias que sobre el campo ustedes como periodistas han tenido y cómo podemos resolverla pensando en términos de lo audiovisual. Entonces, bueno, les leo rápidamente un objetivo, este, que es el objetivo de la clase, ¿no? Yo empezaría con una pequeña cita de un libro que me encontré hurgando en mi biblioteca, que es un libro de García Márquez que se llama La bendita manía de contar, que es este. Este está muy bien. Y dice García Márquez, las historias son como juguetes y armarlas de una forma o de otra es como un juego. El objetivo de esta charla no es otro sino despertar en ustedes periodistas el gusanito de contar las historias a través del lenguaje cinematográfico. Es el lenguaje simbólico que se mueve entre el espacio y el tiempo, el ritmo, el tono y la expresividad. Todo a través de una mirada poética, es decir, no solo racional, sino creativa, esa que apela a ese otro conocimiento del mundo que se puede expresar vía imágenes y sonidos, pero quizá no con las palabras ni con la razón. He ahí el poder de este lenguaje del cual vamos a hablar durante esta próxima hora y media. Parafraseando otra vez a García Márquez, el chiste es intercambiar experiencias, jugar a inventar historias y encontrar sus soluciones fílmicas y en el transcurso de todo esto ir inventando las reglas, que solo aplicarán además momentáneamente durante el transcurso de este taller, de esta charla. En inicio así un poco, digamos, el objetivo de la plática, espero que sea interesante para ustedes y empezaría diciendo que em, tenemos que pensar en dos cosas distintas. Lo primero es el trabajo periodístico. Y el trabajo periodístico, y ustedes saben más que yo, es un trabajo que tiene que ver mucho con lo noticioso. Y tiene, desde mi perspectiva, un pequeño problema que tiene que ver con la urgencia, con la necesidad de ser el primero en ganar la nota, de ser el primero en expresar eso que sucede, de ser el primero en aparecer en las redes sociales o en la página del medio en el que laboran, eh, de manera que puedan ganarle la exclusiva a otros medios que hacen justamente lo mismo y que luchan por lo mismo. Y sin embargo, otra obligación que los tiempos actuales han traído para los periodistas es que ya no son solo esos hombres o mujeres que iban con una libretita o una grabadora y podían captar el audio, estaban revisando lo que sucedía y después se iban a su redacción o los viejos se iban a las cantinas y desde ahí transmitían su nota vía telefónica a los aprendices que estaban listos para tipear todo lo que les mandaban y después publicarlos en la noche. Em, Eso se terminó, se acabó. Ahora les exigen, y ustedes lo saben bien, la posibilidad de ser multimedios, de tener la posibilidad de grabar un audio, de grabar un video, de poder sacar rápidamente un texto, además de mandar la nota, el adelanto siempre para las redes, etcétera, etcétera. Y eso supone un problema importante en tanto no es lo mismo el lenguaje escrito que el lenguaje audiovisual o el lenguaje puramente auditivo. En ese sentido, un poco esta charla va sobre cómo pensar desde lo audiovisual, que es lo que vamos a empezar. Yo les invitaría un poco, en la medida de sus posibilidades, de aprender sus cámaras, porque de pronto para mí es un poco complicado ver solamente, hablar a una pantalla casi
sin rostros, pero bueno, en la medida de lo posible, quienes no puedan, está bien, no vamos a armar un drama por ahí. No sé qué opinen en términos de eso que estamos planteando, no sé qué piensen ustedes, no sé cuáles son sus experiencias. Eventualmente voy a explicar muy rápidamente lo que considero que es el pensamiento audiovisual y vamos a ver cuáles son las fases de eso, porque yo considero, desde mi perspectiva, que antes de poder utilizar las herramientas, que hay muchas y que en el fondo son solo eso, herramientas, y que muchas son muy intuitivas, son fáciles de trabajar, más la inteligencia artificial ahora que casi te produce los videos, hay que entender la lógica del lenguaje. Cuando tú piensas con la lógica del lenguaje, entonces puedes resolver cualquier problema que se te presente, incluso en la inmediatez, que es uno de los elementos centrales del campo. Es decir, cuando tú sales a cubrir un evento y sucede algo inesperado, generalmente es eso lo que genera la nota. Por poner un ejemplo muy sencillo, lo que acaba de suceder con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el momento en que ella salió a caminar fuera del Palacio Nacional, 5 minutos hacia la Secretaría de Educación Pública, y lo que sucedió ahí, ¿sí? Y entonces, en realidad, ahí hay un gran debate en muchos términos éticos, morales, pero también periodísticos. Y un poco la pregunta es, ¿se tenía que haber filmado? Yo creo que sí. Ya será la decisión de editorial del medio o de quien tome las decisiones en el medio si se publica y cómo se publica, entendiendo también que está cruzado por un montón de asuntos que tiene que ver, por ejemplo, con la ley Olimpia o con cuestiones éticas y de revictimización, pero esa es otra discusión distinta. Estamos hablando de lo que pasa en el momento, ¿no? En el instante. Y a partir de ahí, somos nosotros los responsables de llevarlo, y lo saben muy bien como periodistas, de tenerlo, de tenerlo uno, cuando en realidad otros lo tienen también, ¿no? Y entonces está todo este debate de quién lo va a sacar primero y si te van a ganar la nota, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresemos al principio. Vamos a pensar de manera cinematográfica. Para eso preparé un muy sencillo presi, muy, muy sencillo, como para poner los puntos sobre las IES y a partir de ahí podremos empezar la discusión, si les parece bien. Entonces voy a compartir mi pantalla em, y si me dan un minuto, mi presi está acá. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Se llama, déjenme ir al inicio para que todo se vea bien normal. Y entonces vamos a iniciar. Pues, si alguien quiere interrumpirme, platicar, no hay ningún problema. Como dije, en realidad lo importante es la charla, más que lo que yo diga, porque bueno, yo, digamos, lo que soy es alguien que puede compartir su experiencia, pero ustedes tendrán otras experiencias que nos pueden enriquecer a todos. Entonces, bienvenidos de interrumpir, bienvenidos de decirme, oye, yo opino tal cosa, oye, yo puedo aportar esto. Son bienvenidos siempre ese tipo de participaciones. Entonces, vamos a iniciar brevemente con el asunto del pensar desde el lenguaje cinematográfico audiovisual. Yo siempre he planteado, tengo muchos años dedicado a esta enseñanza, algunos de aquí podrán eh, darme la razón porque fueron mis estudiantes. Ya no sé si bueno o malo como profesores, de eso no vamos a hablar, pero sí, por lo menos les intenté enseñar. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es el pensamiento del lenguaje cinematográfico? A ver, perdón, ahí esta cosa se movió. El pensamiento desde lo cinematográfico nos invita a reflexionar sobre cómo las imágenes y los sonidos se entrelazan para comunicar ideas y emociones. Ojo, es muy importante esto que estoy diciendo, imágenes y sonidos. Porque generalmente cuando hablamos de audiovisual la gente piensa exclusivamente en imágenes y claro, ahora los nuevos aparatos nos permiten, sobre todo los smartphones, nos permiten tener una muy buena calidad de imagen, pero estamos pensando también en esta otra parte fundamental del audiovisual que es el sonido. No siempre, y no siempre tenemos las herramientas adecuadas para poder, digamos, presentar un producto de calidad.
Este enfoque no solo aplica a la creación de películas, sino también a la comprensión crítica y al uso en y desde los medios periodísticos, lo que implica el trabajo cotidiano de los reporteros en el campo, el desarrollo de su mirada y su pensamiento en el lenguaje. Y aquí me quiero detener en un asunto que me parece fundamental. Cuando hablo del desarrollo de la mirada, cruzo una discusión que se daba, al menos cuando yo estudié periodismo hace muchos años. Yo estudié primero periodismo y luego estudié cinematografía, con referencia al asunto de la objetividad, ¿no? Y el asunto de la objetividad está cruzado por el asunto de la construcción de la mirada. Es, en algún sentido, una contradicción en sí misma. Pero, ¿qué piensan ustedes? Construyen los que pensamos en lenguaje audiovisual tenemos que construir nuestra mirada, lo cual significa no nada más desarrollar y educar a nuestro ojo para observar, pero también a nuestros oídos para entender y poder después construir la atmósfera. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene alguna opinión con respecto a eso? Porque eso choca directo con esta otra concepción de que no podemos intervenir, de que no podemos interpretar, sino simplemente poner a la cámara a filmar, al micrófono a grabar, y que eso es lo que tiene que estar, digamos, casi sin ninguna edición, sin ningún montaje expresado en el medio. ¿Qué es lo que opinan ustedes desde su perspectiva y desde su experiencia? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca nadie han tenido esa Eh, discusión? yo, yo, Enrique. Enrique Enrique. Luna, Sí, sí. ¿qué tal? Hola. Bueno, soy Enrique Luna, reportero televisivo, y efectivamente creo que, como dices, la imagen y el sonido es muy importante, la combinación de ambas. Si no hay un sonido en una nota informativa, en un videoclip, pues simplemente no hay sentido de lo mismo que estás viendo. Y la gente en tan solo un minuto o 2 minutos tiene que entender todo lo que está pasando, o lo que estás informando. Quizás en las redes ya cambia, suben los tiempos, pero realmente el sonido en combinación con la imagen conquista a la persona que te está viendo. Bueno, es lo que considero. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo no Ay, puedo abrir mi Isabela. video ¿Ahí se porque escucha? quedé de ¿Sí? cabeza. Pero creo que hay alguien más. Ah, Antes, yo, Miriam. Miriam, sí, sí, Miriam. adelante. Hola. Ay, Hola. ¿ahí me escuchan? Bueno, Sí. yo también soy reportera de televisión, y sí, también creo que es muy importante como dar ese paso a las redes sociales, al video, al audio. Ponía el ejemplo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hoy estamos haciendo periodismo muchas veces a través de las redes sociales, de los videos que graba la gente y de los audios que puedan surgir. Es decir, a lo mejor que el video de la presidenta Sheinbaum con el tema del acoso sin un audio, o sea, sin un sonido ambiente que era de un celular de alguien, pues no se hubiera entendido mucho qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces es primordial tener el audio y video. De hecho, por ejemplo, varias notas que sacamos en noticiarios televisivos, pues muchas veces metemos los sonidos ambientes, Nat Sound, no sé, de una balacera, de de a lo mejor las famosas ladies, ¿no? Que salen diciendo groserías prepotentes, y creo que sin el audio, sin el sonido, pues no podría informar porque no entenderíamos. Nosotros creo que hoy estamos haciendo periodismo a través también de todo lo que vemos en redes sociales, de todo lo que se viraliza. Ejemplo también lo del alcalde de Uruapan, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un reportaje completamente de las redes sociales de lo que sucedió en Uruapan. No estaba ahí, no estaba en el momento en que sucedió todo, pero todas las redes sociales lo documentaron, y todo, desde los balazos, desde el discurso de la esposa del alcalde, las declaraciones de los mismos funcionarios, pues todo hoy está en redes sociales y todo pues hoy se graba, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Miriam, de acuerdo. Hay aquí también en el chat un par de opiniones. La leo rápido. Dice Dulce, dice, a veces el sonido es suficiente. Saludos al Gober Precioso, saludos. Y hay 10,000 ejemplos así.
Ingrid dice, yo en lo personal me gusta mucho expresar lo que yo siento y lo que yo vivo mediante el video. No me dedico como tal al periodismo, pero al igual que Enrique, creo que es súper importante combinar ambas partes de video y audio. Una disculpa por no participar en voz, pero sigue en la oficina. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, pensemos en términos cinematográficos. ¿Ustedes han visto una película de terror alguna vez? Por ejemplo, si a una película de terror le bajan el audio, hagan ese experimento en su casa, verán cómo pierde una gran cantidad de importancia, es decir, ya no nos asusta como los asusta, ya no nos provoca lo que nos intenta provocar, porque estamos viendo la mitad del discurso. La otra parte del discurso es lo que se convierte en el diseño sonoro. Y este diseño sonoro que crea atmósferas, ¿no? Esas atmósferas que crean, por ejemplo, cuando ustedes escriben una crónica, ¿sí? Son fundamentales para que el espectador pueda tener la experiencia completa y pueda entender qué es lo que se está expresando. Entonces, un primer asunto muy importante, recuerden, el lenguaje audiovisual es un lenguaje de audio y de imagen. Los dos elementos juegan y con los dos elementos se compone. Entonces, eso es muy importante. Claro, a veces nos pasa que en el chacaleo o en estos momentos en donde suceden las cosas muy repentinamente que no están pensadas, pues no hay manera como de hacer un planteamiento a posteriori. Pero si después de eso, ¿no? No necesariamente lo vas a subir de inmediato. No, a veces sí, pero en general no, en general alguien más lo tiene que revisar. Entonces ahí hay que ver qué tantas posibilidades expresivas te estás perdiendo si no construyes este diseño sonoro. Así como cuando compusiste la imagen, tuviste cuidado de tener todos estos elementos técnicos del cual ahorita vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar, para poder presentar una imagen de calidad. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Otro asunto importante del lenguaje que tienen que saber es que es un lenguaje espaciotemporal. El lenguaje cinematográfico o el lenguaje audiovisual es un lenguaje, por un lado, simbólico, es decir, de representación. En términos filosóficos, no es la cosa, es la representación de la cosa. Y desde ese momento, pues ya la discusión de la objetividad empieza a tener, digamos, sus bemoles. Pero por otro lado, es un acto creativo, es una creación que es espacio-temporal. ¿Por qué? Porque la lectura tiene que ver no nada más con la construcción del tiempo, es decir, de la estructura, de lo narrativo, de cómo me vas contando las cosas, sino también del espacio. Yo tengo que entender el espacio. ¿Sí? En dónde estoy. No, y además el lenguaje cinematográfico tiene una virtud. No tiene que enseñarte todo, te puede sugerir. Y esa sugerencia te permite a ti mentalmente construir lo demás. Yo les preguntaría, ¿alguien de ustedes vio Star Wars alguna vez en su vida? Claro. Bueno, ¿y conocen la Estrella de la Muerte? ¿Saben lo que es la Estrella de la Muerte? ¿Alguien que lo Claro, conozca nos puede decir qué es la Estrella de la Muerte? la estrella de la muerte. ¿Pero Sí, qué era la Estrella de la Muerte? A ver, platíquenos. un planeta enorme, una nave espacial gigante de estilo interplanetario, ¿no? Algo así. Claro, dice Jorge, es la base del Lord Sirius, claro. Era una construcción artificial en donde vivía Lord Sirius y Darth Vader y estaban todas las naves y todo el ejército o gran parte del ejército del Imperio. ¿Y alguna vez lo vimos completo? Bueno, vimos el plano abierto del lugar. ¿Alguien se acuerda cuál era el plano abierto? ¿Cómo se veía la Estrella de la Muerte? No vieron, nadie Que era como vio. Bueno, un ¿se planeta, acuerdan de digamos, Titanic? una gran bola en el universo, ¿no? Sí, bueno, es que se veía como el espacio y Ajá. como que imponía porque pues veías como, pues no sé, yo siento que yo lo vi cuando era muy chiquita, ¿no? Y se veía imponente pues como la estructura, la base militar, por así pongamos. Pero ¿cómo era? Tenía una forma muy Ah, específica que circular, como, pues sí, circular, como una era como luna. un planeta, ¿no? Era Sí. como la luna, exactamente. Nada más que tenía un orificio, ¿no? Una especie de horadación, ¿no? De hecho, la destruyen en la película uno, si no mal recuerdo.
y luego la vuelven a construir, ¿no? Bueno, pero resulta que si tuviéramos que, como un cráter, sí, si tuviéramos que describir toda la Estrella de la Muerte, pues no nos alcanzaría las películas. No habría la posibilidad en términos espaciales reales de construir eso. Entonces, en realidad lo que conocemos de la Estrella de la Muerte es un plano abierto y los interiores, el espacio en donde Darth Vader mira a través de una especie de ventana gigante o de parabrisas gigante, lo que sucede en el espacio por un lado y por otro lado donde están las máquinas y quizá el lugar en donde se estacionan las naves espaciales y quizá alguno de los elevadores y algunos de los pasillos conocemos. No necesitamos conocer todo lo demás. ¿Por qué creen que no necesitamos conocer todo lo demás? Porque si en realidad nosotros le preguntamos al espectador, ¿tú conoces la Estrella de la Muerte y vieron la película? Todo el mundo dirá, sí, sí la conozco, sí, sí la vi. ¿En dónde sucede la construcción de todo eso que no vimos? En la cabeza del espectador. Y ese es un elemento central en la construcción del espacio-tiempo en el cine. Es decir, no necesitas mostrarlo todo, lo tienes que construir para que el espectador termine de construir la totalidad, dado que tenemos esta capacidad gestáltica de construir lo total en su cabeza, ¿no? Y eso es un elemento muy importante del lenguaje audiovisual. No tienes que mostrarlo todo, puedes sugerir, ¿no? Giancarlo dice, es más importante lo sugerido que la imagen directa y eso ayuda a la percepción total. Sí, porque a veces lo sugerido, dado que sucede en nuestra cabeza, es más expresivo, es más impactante. Existe, por ejemplo, una imagen, una secuencia muy importante en El Padrino 2, en donde Marlon Brando tenía que aparecer. Él aparece solamente en la película 1 del Padrino, pero en la 2 tenía que aparecer al final. Era su cumpleaños, estaban todos reunidos en la mesa y entonces no llega el actor. Y lo que hace el director, que sabe del lenguaje cinematográfico, es decir, ok, entonces no cortamos ni al pasillo ni a la llegada del actor, lo sugerimos con el audio. Y entonces en lugar de que él llegue y entre a la sala, a la mesa donde están todos, dejamos que se escuche que llega y todos los actores salen a recibirlo. Y entonces solamente Michael se queda, que lo acaban de regañar, se queda en el comedor sentado y con eso nos llena la pantalla. ¿Y qué estamos viendo nosotros, viendo entre comillas? Pues la recepción del don de Vito, ¿no? Ese se llama espacio off o el espacio fuera de campo, que es otro elemento de esta posibilidad del cine de construir el espacio de manera imaginaria en nuestra mente, ¿sí? Entonces, eso es otro elemento también muy importante en términos de cómo funciona el lenguaje. ¿Por qué? Porque a diferencia de eso, el lenguaje escrito, que es generalmente el que trabajan los periodistas, salvo los que hacen televisión o radio, el lenguaje escrito es un lenguaje solamente temporal. A partir de la lectura, nosotros vamos desarrollando la estructura para entender lo que está sucediendo. Y entonces podemos regresar, leer un poco esto que no entendimos para que cobre sentido más adelante. Esas son las características de las artes temporales o de las construcciones temporales. Bueno, el lenguaje audiovisual comparte esa parte temporal, pero también la parte espacial, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que es muy importante y que desde mi perspectiva es importante que lo sepan, porque ¿qué hacemos quienes hacemos películas? Reconstruir el espacio y el tiempo. El trabajo fundamental de quien filma es reconstruir el espacio y el tiempo, ¿no? Y utilizará otros elementos que no voy, digamos, a profundizar mucho porque no tenemos tiempo, pero que como son los ritmos, los tonos, es decir, las emociones, em, y diferentes recursos, el uso de los textos, el uso de las voces en off, la aparición en la pantalla, ¿no? Que también es una posibilidad que romper, digamos, lo que se llama la cuarta pared y que en lugar de que sea una narrativa en donde la cámara está ahí como un testigo, el director, el realizador o un actor aparezcan en cuadro y entonces provoquen lo que sucede. Todas esas son posibilidades que te permite el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí algún comentario, alguna duda.
Vamos más o menos bien. Es importante primero como establecer lo teórico para luego ya irnos directo a las herramientas. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Espero que no me digan que están muy aburridos. Bueno, voy a seguir con mi presi. Que dice, ¿cuáles son los elementos claves del lenguaje? En cuanto a la imagen, los planos cinematográficos, la composición, el color y la luz. La composición visual es esencial para guiar la atención del espectador, utilizando elementos como el encuadre y la simetría. El color influye en las emociones y el estado de ánimo de la audiencia, mientras que la luz puede realzar la atmósfera de la escena, aportando profundidad y significado. Fundamental, los planos cinematográficos, que probablemente ustedes ya los conozcan, pero sí me parece importante decirlos, son claves para iniciar la narración y para continuarla, y se dividen desde mi perspectiva en planos contextuales, 3, que son el famoso long shot o el panorama, es decir, el paisaje. Ahorita veremos algunos ejemplos. El plano general o full shot, en general en México utilizamos odiosamente la terminología en inglés, dado que es la que se utiliza pues en la industria cinematográfica y sobre todo en la escritura de los guiones, por eso se los puse. Entonces, el panorámico o long shot se pone en guión como LS. Cuando encuentran ustedes un LS, significa una panorámica o un long shot. El plano general o full shot, que está pensado en la medida del ser humano, como la pintura, es decir, digamos, la medida es justo el cuerpo, el ser humano, es este plano que abarca desde los pies hasta la cabeza del personaje, perdón. Y es también un plano contextual. Ahorita explico por qué contextual. Y el último de los planos contextuales se llama plano americano o knee shot, que va de las rodillas a la cabeza del actor. ¿Por qué son contextuales estos planos abiertos? Generalmente porque nos dan información sobre, por ejemplo, tiempos, espacios, podemos ver también complexiones, podemos ver también estatus social, podemos ver todos estos elementos que nos permiten tener información para entender de qué va la narración. Entonces, generalmente los planos abiertos se utilizan para explicarle al espectador sin mediar palabra en dónde estamos, en qué tiempo, cuántas personas están ahí, si son altas, más bien gordos, delgados, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Por otro lado, existen otros 3 planos que desde mi perspectiva son más expresivos, más los insertos, ahorita los explico. Estos 3 planos expresivos se llaman plano medio o medium shot, MS, plano medio cerrado o medium close-up, MCU, y el famoso plano cerrado o primer plano, lo escribí mal, perdón, o close-up, que son los siguientes. El medium shot es un plano que va de la cintura a la cabeza. El plano medio cerrado va del pecho a la cabeza y el plano cerrado o primer plano va de donde empieza la barbilla a la cabeza. Existen, por supuesto, otras versiones que hablan de extreme close-up o de primer plano, primerísimo plano, que son cortes que se dan más cerrados. Eso muchas veces depende del tipo de lente que tengas o de la intención expresiva de los que lo hacen. Yo los llamo insertos. ¿Qué son los insertos? Son estos planos que te permiten ver o los detalles, que pueden ser los ojos, las uñas, las manos, los pies, o los detalles de los objetos. Una regadera, un lápiz, un reloj, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva, con esos 7 planos, ya puedes narrar una película. Vamos a ver un ejemplo de los planos para que ustedes los vean cómo se utilizan en términos de construir una película. Recuerden, los expresivos no se utilizan tanto porque tienen la posibilidad de emocionar al espectador. ¿Sí? Y tiene que ver mucho con el acercamiento hacia la parte más expresiva del ser humano, que es obviamente la mirada.
Entonces, les voy a poner un ejemplo. Déjenme, vuelvo a abrir mi... Aquí está. Vamos a ver una película, el inicio de una película de Wim Wenders. Denme un minuto. Aquí está, a ver, inicio. Perdón, es que se me perdió. Aquí está. Y vamos a distinguir los planos. ¿Por qué es importante distinguir los planos? Bueno, fundamentalmente porque si no distinguimos los planos nosotros, pues es como si no nos supiéramos las vocales. Ay, oh. Entonces comparto rápidamente la pantalla. Vamos a ver este pequeño inicio y ustedes, por favor, me dicen qué plano creen que es el que se presenta. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? ¿O no Sí, están viendo nada? sí, se está viendo, se está Ok, viendo. gracias. Ok, es un plano con un movimiento. ¿Qué plano sería ese? Long shot. Es un long shot, exactamente, es una panorámica. Estamos viendo un paisaje. ¿Qué elementos contextuales podemos sacar de ahí? A ver, ¿quién me platica? Que es un desierto. ¿Un desierto? ¿En qué época? mm, En el No oeste. sabemos. Parece No tipo sabemos. oeste. ¿Mandé? ¿Será una película del oeste? No sabemos. Todavía no sabemos. Con la pura imagen no tenemos suficiente elemento. Pero ahora ya hay un personaje, ¿no? ¿Qué plano es este? un stream close-up. No, es un plano, Tenemos un plano es un general, plano, ¿no? es un plano general, es un full shot exactamente. ¿Por qué? Porque va desde los pies hasta la cabeza. Aunque tiene este aire aquí, esto le llamamos aire, todas estas partes, digamos que están fuera de la composición, le llamamos aire. Pero bueno, tiene que ver con que es muy complicado dirigir a los animales, ¿no? Y ahora viene un elemento muy importante. Viene un corte a un... ¿Qué plano es este? ¿Qué plano creen que es? Sigue siendo un full shot, ¿no? No, perdón, No. Miriam, no. Es más abierto que un full shot, no es una panorámica. ¿Sí? El full shot va a ser un plano que cierre de los pies a la cabeza. Nada más. Todo el aire que está acá, lo que nos permite ver es la panorámica. Entonces es un long shot. ¿Sí? Pero tiene otro elemento muy importante, que es una posibilidad del cine que, por ejemplo, el teatro no tiene. ¿Qué estamos viendo? A ver si lo captaron. Lo voy a repetir sin decir nada. Ahí va. ¿Qué vimos? ¿Qué estamos viendo? A ver, ¿mandé? Sí, hay la posibilidad del movimiento y de Ujú. y de un elipse. O sea, puedo pasar del personaje al águila, como que lo mira, y hay una relación Exacto. espacio-tiempo entre el personaje y el animal que en el teatro sería imposible replicar. Exactamente, porque una posibilidad del cine es la de meterse en la psicología del personaje. Es decir, ¿qué estamos viendo? Lo que ve el águila. Entonces estamos en otra característica muy importante del cine que se llama lo que es cámara objetiva, que es la primera con el movimiento y la panorámica, ¿sí? Con este traveling en el helicóptero y la panorámica, y la cámara objetiva que ve cómo llega el águila y se posa, y luego la subjetiva que ve el águila. Entonces, esto es otro elemento muy importante. Las cámaras pueden ser objetivas, que es cuando no hay nadie viendo más que nosotros, los espectadores, y subjetivas, cuando las cámaras pasan
a suplantar a los personajes y miran lo que los personajes están mirando. Y lo hemos visto 1000 veces en las películas, ¿sí? La cámara, miramos lo que ve el personaje. ¿Está bien? Lo podemos hacer, sí. Solo en las ficciones, no nada más. También en los documentales podemos hacer eso. ¿Cómo podemos hacerlo en un documental? Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, una película en donde tenemos a un escultor que está, o a un pintor que está pintando su cuadro, o el otro que está con la piedra tallando, y en un momento cortamos a cómo se ve la piedra, ¿no? Incluso podemos decirle, mete las manos, ¿no? Y entonces ocupamos el espacio y ahí hay un juego interesante en términos de la cámara subjetiva. Entonces, queda claro el asunto de la cámara subjetiva y la cámara objetiva, porque esa es otra posibilidad muy interesante del lenguaje cinematográfico, que por ejemplo el lenguaje escrito sí tiene. Cuando ustedes pasan de una narración en tercera persona a un momento, a un párrafo en primera persona, ¿no? Sería más o menos un símil de cómo funciona el lenguaje. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Dudas? No, todo bien. Ok, bueno, vamos a ver porque va a seguir ese juego de las subjetivas objetivas en este pedacito de película que estamos viendo. Entonces, me dicen el plano, por favor. Entonces dijimos que este era un long shot, ¿cierto? Sí. ¿Y esto? Sí, un medium close-up. ¿Por qué? Porque va del pecho a la cabeza, como un plano de noticiero, ¿no? Los noticieros se filman generalmente en un medium close-up, que es un plano expresivo, ya nos permite ver el rostro del personaje y nos permite ver la gestualidad, inclusive la de los brazos. Bueno, estamos viendo al personaje que está mirando hacia el frente, ¿no? Y de pronto siente la mirada del águila y lo voltea a ver, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué plano es ese? Que más bien, ¿qué función tiene esta cámara? Subjetiva. Es subjetiva. Está ahora utilizando el espacio donde está el personaje que mira a quien la está mirando, exacto. Es un juego de cámara, es un juego de miradas muy bonito, de una subjetiva a objetiva y luego otra vez una subjetiva de quien se siente mirado, ¿no? Y retomamos a a la objetiva en un plano. ¿En qué plano es este? ¿Qué plano es? ¿Qué tamaño de plano? Sigue siendo un Sigue medio, siendo ¿no? un- Sigue siendo un medium close-up, no medium, sino medium close-up. Va al pecho más o menos. Podría interpretarse casi como entre un medium y un medium close-up, sí. Eso es a lo que yo llamo un inserto, ¿sí? O sea, es decir, un plano cerrado de la acción, que es que cierra la botella porque casi se quedó sin agua. No necesitamos ver que tiró el agua, ya lo escuchamos, el bote, ya lo escuchamos. Y regresamos a este mismo plano, que es un medium close-up. ¿Qué estamos viendo? Por un La lado, un expresión. long shot, por un lado, un long shot, pero por otro lado, una subjetiva, que es la mirada del hombre que ve todo lo que le falta por caminar. ¿Ok? Está perdido en medio del desierto. Y aquí hay una resolución fílmica muy interesante. Estábamos viendo la mirada del hombre y de pronto ese mismo hombre entra a cuadro y entonces hace lo que se llama un rompimiento de una cámara subjetiva a una cámara objetiva. Así lo resuelve el director, que claramente sabe filmar maravillosamente como es Wim Wenders, ¿no? ¿Cómo convierte una cámara subjetiva a una cámara objetiva? Y además le deja el espacio, el aire suficiente, conforme el personaje se aleja, para que entren los créditos de la película. ¿Sí? Es decir, todo elemento cinematográfico está pensado. Las películas son construcciones, todas, sean ficción o sean documental. Las películas, o sea, cine de experimentos, todas las películas son construcciones.
Y esas construcciones fundamentalmente expresan el punto de vista desde lo cinematográfico de los autores. ¿Sí? ¿Puede haber otras intenciones? Sí, sí puede haberlas, pero generalmente alguien tiene que meterle la mano a eso. Alguien tiene, primero, que filmarlo de una manera y no de otra, y por otro lado, editarlo o montarlo, ahora les explicaré la diferencia, de cierta forma para poder proponer el discurso, porque los filmes, como los escritos, son discursos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo, quiere aportar algo? A lo mejor no está de acuerdo, estaría bien poder tener como ese debate. ¿No? Bueno, para mí es muy importante recalcar este asunto por lo siguiente. Me parece fundamental que todo aquel que vaya a construir, aunque sea digamos, una nota periodística muy del accidente, muy de lo espontáneo, de lo que sucede ahí, tenga los elementos para después, cuando ya tenga ese material, poder construirlo de manera, digamos, discursiva y sacarle todo el provecho expresivo al discurso que va a sacar. A veces no hay tiempo, en términos reales, ustedes lo saben, el editor está diciendo, no, a ver, sal ya, ya porque se nos va, ya porque se fue. Pero es importante tener por lo menos el conocimiento de que eso puede convertirse en algo mejor. Probablemente por la inmediatez lo tengas que sacar rápido, pero a lo mejor ese mismo material lo puedes trabajar después para el noticiero de la noche de una manera expresiva, mucho más eficiente, mucho más eficaz, que pueda, digamos, expresarle más a los espectadores. En el entendido además que siempre apelamos a espectadores inteligentes. Eso para mí significa algo muy importante. Yo apelo siempre a que el espectador es inteligente y que va a aportar su propia interpretación de eso que tú estás diciendo. No es que te lo va a comprar nada más porque sí. La gente saca sus propias conclusiones e interpreta como quiere y eso está fuera de nuestro alcance. ¿Va? Entonces, digamos, esa parte sí es importante decirlo, entendiendo también la otra parte ética, es decir, yo no voy a intentar engañar al espectador. No lo voy a hacer. Simplemente voy a poner un poco lo que está ahí y claro, siempre estará tomando desde mi punto de vista. Es decir, mi punto de vista es importante, pero no voy a mentir o a decir algo que no sucedió. Voy a poner lo que pasó y ya el espectador sacará sus conclusiones. Entonces es un poco cómo abordamos esta parte desde lo audiovisual. Me apuro un poco porque se nos está ganando un poquito el tiempo, pero sí me parece importante como hacer digamos, estas puntualizaciones en términos de lenguaje. El sonido, diálogos, música y efectos sonoros. El sonido construye junto con la imagen creando una experiencia más profunda e intensa. Los diálogos aportan información y desarrollo del personaje, mientras que la música establece un tono emocional y los efectos o atmosférico y los efectos sonoros y los ambientes añaden realismo y profundidad a la narrativa. El diseño sonoro es básico para crear la sensación de unicidad del mundo fílmico, es decir, que eso que estás viendo existió, sucedió, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿hay alguna música cinematográfica que les haya marcado, no solamente porque se acuerden de cierta película, sino de cierto momento? ¿Alguna que les haya interesado, que sigan tarareando de vez en cuando y que cuando la escuchen piensen en algo? Por ejemplo, Ingrid. Yo siempre digo que el soundtrack de la película de Her, de Spooky Jones, es como muy mágico. Sí, Y si estás pasando por un mal momento o así, no sé, como que lo relacionas mucho con, pues, la película, no sé. Está muy padre. sí, por supuesto. También está el Sebastián. de Interestelar. El soundtrack de Interestelar, claro. Por ejemplo, Sebastián dice El Señor de los Anillos. Rubén dice la escena en la ducha de Psicosis con la música al estilo de Stravinsky, ¿no? Con esta música tan fuerte de durísima. O, por ejemplo, la música de Tiburón. ¿Se acuerdan? A veces era tan interesante la música de Tiburón, por ejemplo, que al principio nos muestra el personaje, un poco como Prokofiev con Pedro y el Lobo, nos muestra el personaje y lo asociamos al tiburón. Y cuando en nuestra mente esa asociación está dada, basta con ver el mar y escuchar la música para saber que el personaje está por ahí.
¿no? No necesitamos ver al tiburón. Con que escuchemos la música sabemos que está ahí. Por ejemplo, hace muchos años, un cineasta maravilloso que se llamaba Fritz Lang, del expresionismo alemán, que después huyó del horror nazi y se fue a Hollywood, hizo una película maravillosa que se llama M de Maldito, el asesino de Düsseldorf. Y era maravillosa la película porque te contaba la historia de este asesino de niños que esperaba a los niños afuera de la escuela. Es una película, estoy hablando de los 29, 30, y la única manera de reconocerlo siempre era porque ya que había cometido su crimen, veías un globo que siempre se atoraba en los cables de la luz y oías una musiquita que era lo que él chiflaba, ¿no? Y tú ya sabías, con ver esa imagen y con oír esa música, sabías que había atacado una vez más, ¿no? O la música del Padrino, por ejemplo, ¿no? Pues sí, pensamos en la mafia o si escuchas la balada amorosa, pensamos en estos momentos maravillosos ay, se me olvidó, con Apolonia, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se enamora Michael en Italia, que es también una pieza maravillosa. O, por ejemplo, más para acá, pues la música de John Williams de Harry Potter, ¿no? Tan, 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 tan. Ya la escuchas y te acuerdas de ese mundo mágico de Hogwarts, ¿no? Y entonces, bueno, la música te permite eso. Hay otra música que juega otro papel, es decir, no solamente se juega con un papel para emocionar al espectador, a veces es solamente para crear atmósfera. Mucho en las películas de terror se crea la atmósfera con una música muy neutra, ¿no? Que a lo mejor nada más es medio perturbadora o que sabes que está ahí, pero que no te dice gran cosa porque no le conviene crear gran cosa. Ojo, el exceso en el cine, es decir, imágenes demasiado violentas o sonidos demasiado obvios, como por ejemplo lo que se hace, por ejemplo, en el Teletón, o lo que hacen, por ejemplo, en muchas televisoras cuando nos ilustran musicalmente las noticias, pues es lamentable porque lo que hacen y crean son los contrasentidos. Ojo con crear contrasentidos. Es decir, tú quieres que la gente se sienta muy impresionada, pero se te pasa la mano, se te pasan las cucharadas y lo que es que la gente diga, no, eso es ya demasiado, me estás chantajeando o me estás queriendo hacer sentir demasiado, entonces sabes que no, y se cierran. Dice Harun Farocki, un gran cineasta alemán, las puertas de la percepción del espectador. El espectador cierra los ojos a la imagen y al sonido y luego cierra los ojos a la memoria y entonces no pasó. Nosotros como pueblo somos expertos en esas cosas con el horror que desde 2006 nos tocó vivir. Y acuérdense del blog del narco y acuérdense de todas esas imágenes a las que nos expusieron que al final terminó siendo la gente diciendo, no, no voy a ver eso. Nos pasa ahora un poco con Palestina, o sea, no voy a ver, hay cosas que no soportamos ver, que no podemos ver. Entonces es cuidado con el manejo. El manejo del lenguaje siempre tiene que ser sutil. La sutileza no nada más es una marca de elegancia en el manejo del cine, pero es también fundamental para que el espectador no se sienta manipulado, para que tú le permitas al espectador desarrollar la emoción libremente, la emoción o la idea libremente, ¿no? Tú sugieres y lo demás pasa, porque pasa, además, ¿va? Hasta aquí vamos bien. Solamente he hablado yo, pero ahorita hablarán ustedes. Ya voy a terminar con esta exposición. Entonces, pero sí me parecía importante. Entonces, eh, la narrativa, ¿cómo se cuenta la historia? La narrativa es el hilo conductor que une las imágenes y los sonidos. A través de técnicas como la estructura de 3 actos o el desarrollo de personajes, muy de la ficción, se construye una historia que capta la atención del espectador y provoca una conexión emocional. Es decir, por ejemplo, a diferencia de los antropólogos que van y graban un montón de cosas que suceden en los lugares y luego van y lo muestran, nosotros no grabamos un montón de cosas, pero estamos pensando en cómo lo vamos a contar. No grabamos por grabar, grabamos pensando en esto lo filmo porque luego voy a filmar esto más y luego esto más y luego te lo voy a contar de cierta forma. Eh, Se construye una historia que capta la atención del espectador y provoca una conexión emocional. Sin embargo, existen muchas otras estructuras con las cuales narrar fílmicamente.
La del reportaje o la de la crónica periodística son dos opciones importantes, o la forma poética que es mucho más formal. Recordar que este lenguaje se mueve en el universo de la representación, es decir, de lo simbólico, y por lo tanto permite que el espectador construya. ¿Sí? Me voy rápido para que un poco, digamos, las fases de la narrativa clásica, la introducción, el desarrollo, el clímax y el desenlace. No me voy a parar mucho en eso, esto es un poco obvio, y además prefiero que hablen ustedes a lo que hable yo, y después lo que crean, el uso de las imágenes y del sonido. Las imágenes crean emociones y atmósferas. La imagen en el cine no solo se limita a mostrar lo que ocurre en la pantalla. Es un poderoso medio para evocar emociones, establecer atmósferas y crear conexiones profundas con el espectador. Piensen ustedes en sus experiencias fílmicas, qué momentos les han quedado ahí, digamos, tatuados en su alma. A través de la composición, el color, la iluminación, los cineastas pueden transmitir estados de ánimo y sentimientos que realzan la narrativa visual. Y por otro lado, el sonido, que abarca desde diálogos y música hasta efectos sonoros, complementa y enriquece la experiencia cinematográfica. El uso de efectos sonoros puede crear una atmósfera envolvente, mientras que la música puede intensificar momentos clave de la historia, crear atmósferas, guiando las emociones del espectador y reforzando la narrativa de manera significativa. Ahora, la importancia de la edición y del montaje. El montaje y la edición, la diferencia entre el montaje y la edición es que el montaje, que es un concepto puramente cinematográfico que luego ya se ha incorporado a otras áreas, digamos, es la construcción del sentido, es decir, de lo que significa la historia, de qué narras, pero también fundamentalmente de cómo lo narras, ¿sí? Estructura narrativa coherente, es decir, que se entienda, impacto emocional, ritmo, tono y tensión adecuados a cada momento. Un elemento central para construir expresividad es el manejo de los ritmos. No todo tiene que ser rápido, 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 o lento, 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 sino es la mezcla. Depende del momento. El tono, que significa la emoción que ya contiene la imagen y la emoción que se crea cuando lo yuxtapones. Y la tensión que vas creando, o cuando ya tienes demasiada tensión, cómo sueltas y cómo vas construyendo esos momentos para que el espectador no se aburra y esté siempre interesado en lo que está sucediendo, ¿no? Es una mala experiencia para los que hacemos edición o montaje, por ejemplo, la llegada de las plataformas actuales, que permite que la gente esté viendo una película, le ponga pausa, se vaya al baño, a comer unas palomitas, a platicar un rato, regrese, ve otro pedacito, se vuelva a ir. Fatal. Porque en realidad la película, como dije, es una construcción que está pensada en cada momento para atraparte, para no dejarte ir. La correcta elección de los recursos fílmicos, que son muchos: la voz en off, la actuación de los actores, la iluminación, la construcción de los cuadros, el diseño sonoro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la construcción del sentido, es decir, del qué se trata, del qué va a entender la gente, del qué quieres decir, y de la mirada poética, esa que decía al principio, la que te proporciona otro tipo de conocimiento, ese que a lo mejor no puedes poner en palabras, pero que sí puedes compartir, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en la película de Melancolía de Lars von Trier, cuando la mujer, con sus actitudes, nos transmite toda esa dureza, toda esa tristeza, toda esa cosa dura, fuerte que implica la melancolía, ¿no? O cuando sentimos el dolor de otro personaje, que se vive muy parecido a como se vive en la vida, porque lo estamos viendo y lo estamos escuchando, ¿no? Aunque en realidad es una construcción. Entonces, ahí hay partes del poder de lo cinematográfico. Cierro con esto: las herramientas para construir ahora: los smartphones, las apps y la inteligencia artificial. La revolución tecnológica ha transformado la producción audiovisual, facilitando el acceso y proporcionando la posibilidad de la creatividad. 1.5 millones de personas es el número de usuarios de smartphones en el mundo, mostrando su accesibilidad. Casi cualquier celular de alta gama con cuidado, con el tipo de lente, nos permite ya filmar de una manera adecuada para las redes sociales.
Por ejemplo, había lo que han hecho muchos de los teléfonos de alta gama, por ejemplo, los chinos, como Huawei, tuvieron contratos con los grandes constructores de lentes, de objetivos cinematográficos o fotográficos como Leica, ¿no? Entonces, hay que invertir un poco, sí, eso es cierto, porque recuerden que el cine o lo audiovisual siempre es un arte tecnológico, pero ya no se necesita invertir una gran fortuna, hay que buscar muy bien entre los diferentes modelos para poder ver cuál te permite a lo mejor una mejor solución. Sin embargo, ya casi todos, también por los procesadores que tienen, te dan la posibilidad de filmar y de corregirte los pequeños errores que tienes. Sobre todo, por ejemplo, me decían, es que me tiembla la mano porque no soy un camarógrafo profesional. Bueno, ya tienen Steady Shot por un lado y por otro lado, hay posibilidades técnicas para que no te tiemble la mano. ¿Cuál es la mejor manera para que no te tiemble la mano si solamente vas a operar un teléfono y no tienes un aparato para controlar el asunto? Fundamentalmente, cómo te paras. La clave no está en cómo lo agarras, sino en cómo te paras. Para operar una cámara, sea un celular o sea una cámara de video o una DSLR, una cámara de foto, lo fundamental está en cómo te paras y en cómo caminas. Piensen ustedes en los ejercicios de Tai Chi o en los que han jugado alguna vez tenis o squash, que no puedes llegar con las rodillas estiradas, tienes que hacer el juego de las rodillas para amortiguar el movimiento. Si tú empiezas a caminar como si estuvieras flotando, tu pulso será mucho mejor. Y entonces podrás dominar el asunto de la temblorina. Y el otro elemento central también tiene que ver con el tipo de lente que vas a utilizar. Generalmente ya los smartphones te permiten jugar con los 3 tipos de lentes generales que existen. El primero se llama telefoto. Telefoto. El segundo se llama lente normal, o así lo conocemos, y el tercero se llama gran angular o gran angular, depende del tamaño. ¿Ok? ¿Para qué sirve el lente telefoto? El telefoto es este lente que nos permite sentirnos cerca de los objetos. Es el lente que cierra, que se cierra. ¿Sí? Los lentes cerrados tienen una desventaja, tienen una profundidad de campo mayor, es decir, se ve fuera de foco el fondo y necesita una precisión muy grande en lo que vamos a enfocar, es decir, lo que se va a ver con claridad. Entonces, por ejemplo, en un chacaleo o en un momento en donde hay una marcha que estás lleno de cosas o está sucediendo una cosa donde hay más gente y no tienes espacio, a lo mejor no es el lente propicio para que utilices y grabes, a menos que tengas mucha pericia. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues ábrete a un lente normal o a un lente angular en donde no se note tanto el movimiento que de todos modos tienes, porque hay gente que te está pegando, gente que te está empujando, o simplemente porque todo se está moviendo. Entonces, ese es otro elemento. ¿Cómo te paras, por un lado? Y el otro elemento central es, ten cuidado de que tu lente sea el adecuado para filmar. ¿Quieres agarrar algo muy cerradito, con mucho cuidado? Bueno, y no hay mucho movimiento, pues entonces te cierras a los telefotos, ¿no? Y se va a ver muy bonito, vas a tener un fuera de foco muy lindo, muy cinematográfico, y entonces va a funcionar muy bien. Pero igual, para operar cualquier cosa, siempre la única manera de aprender es practicando. No hay otra forma, hay que practicar y lo pueden hacer en su casa o en cualquier lado con su teléfono. El lente normal es un lente que imita la mirada del ser humano, es decir, los 180 grados, un poquito más, y nos permite más o menos ver en la misma dimensión que como vemos con nuestros ojos. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos esta posibilidad de filmar cosas para que sean o parezcan más realistas con un lente normal. Y el lente angular es un lente que deforma, estos lentes muy abiertos que nos permiten filmar los paisajes, pero si nos pasamos de abertura, nos empiezan a deformar sobre todo los lados, ¿no? El famoso ojo de pescado, ¿no? Dice Giancarlo, cuidado con las aberraciones ópticas, sí, de los angulares en los bordes del plano, claro. Y sobre todo, como es un lente que no tiene profundidad de campo, también el foco es es un elemento, digamos, de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ese es muy importante. Ahora, las apps. Me tengo que ir rápido porque pues, es tanta información, pero igual lo vamos platicando. Las apps.
el 80% del porcentaje de videos que son editados con aplicaciones móviles, destacando su popularidad. CapCut, InShot, KineMaster, entre otros, ¿no? En general, también ya los programas profesionales de edición como Final Cut, no, Final Cut Pro no, pero el Premiere, que es el de Adobe, ya tienen su app, digamos, para los celulares, para que puedas hacer ahí las mismas ediciones. Son para cuestiones muy rápidas. También están pensados, tienen una dualidad, son muy intuitivos, pero también están pensados para la gente que no se dedica profesionalmente a esto, y entonces para que puedan como hacer rápidamente cortes muy sencillos. Los mismos, yo no tengo TikTok, pero creo que el mismo TikTok te permite ya hacer ese tipo de ediciones. Hay gente que es muy experta en TikTok aquí. Entonces ya te permite hacer muchas ediciones, y supongo que ahora hasta el Instagram te permite hacer algún tipo de edición. Entonces, en realidad no importa tanto la app en la que lo hagas, sino importa fundamentalmente qué es lo que vas a proponer, cuál es tu interpretación cinematográfica del mundo, esto que quieres decir. Eso es en donde yo pondría el acento, más allá de si usan CapCut o InShot o KineMaster o lo que sea, ¿no? Fundamentalmente el lenguaje es el mismo. Y por último, hay un 70% de profesionales del cine que ya utilizan inteligencia artificial en sus proyectos, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, cómo ustedes ya en Gemini o en ChatGPT, lo que sea, pueden, si pagan un cierto dinero, ya construir videos que, pues, de alguna manera cumplen con un objetivo, digamos, muy sencillo, aunque desde mi perspectiva sigue faltando el alma del autor, porque la mirada poética de la cual hablo desde el principio, no es todavía replicable por las máquinas, a menos que sea este hombre este replicante de la película maravillosa de Blade Runner, ¿no? Que él sí tenía ya esta posibilidad de entender lo humano más que los humanos, pero por el momento no ha sucedido y no va a suceder tan pronto. Entonces, las herramientas están ahí, son muchas, pueden hacer un montón de construcciones fílmicas, pueden hacer principios de animación ya también, pueden hacer un montón de cosas digamos, que parecen muy sencillas, pero lo fundamental para poder utilizar bien las herramientas es que haya un discurso de fondo, algo que decir. Y a veces, repito, cuando suceden las cosas muy repentinamente, a veces uno no está pensando en, bueno, ¿yo cómo lo voy a contar? Sino lo tengo que grabar. Sí, pero luego hay otro proceso, que es, bueno, ahora sí, ya lo grabé, ya lo tengo, ¿qué tengo? ¿Cómo? Porque no es lo mismo cuando lo estás grabando y cuando lo ves dices, puta, estaba temblando, la adrenalina, todos esos elementos juegan, pero bueno, ahora con lo que tengo, ¿cómo lo cuento? Ese es el segundo paso, ¿sí? Y si lo puedo contar bien y lo puedo desarrollar más, puedo aspirar al tercer paso fundamental, que es cómo además lo vuelvo expresivo. Es decir, cómo puedo conmover a los espectadores. Y conmover no implica nada más hacerlos llorar, no, no, no. Hacerlos sentir algo, ¿sí? Bueno, voy a cerrar la boca porque ya hablé mucho y me encantaría escuchar sus comentarios y tener un poco como de escuchar qué están pensando ustedes, como periodistas, como estudiantes de comunicación, ¿qué piensan? Sí, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Yo hice el camino inverso. Yo vengo de cinematografía y soy profesor de documental de periodista. Y me pasa mucho con los alumnos que casi siempre los recibo como en su tercer año de cuatro de periodismo. Y en los primeros años, en la introducción al periodismo, a género, hasta en crónica, se le insiste mucho en la objetividad. Y eso, cuando entran conmigo a un taller de documental, entonces yo, que cuando les hablo de punto de vista, hay como una disrupción. O sea, como que el punto de vista les tira a lo subjetivo y la objetividad o la inmediatez sería lo racional y el punto de vista sería como subjetivizar la noticia o incluso una crónica o un pequeño corto documental que hacen conmigo. Y muchas veces por la factura del género, casi siempre con la nota de prensa, es muy difícil
por los procesos. Eso mismo, la captura de la información, la edición, la entrega a la redacción y la transmisión. Pero muchas veces cuando llegan a unos formatos más complejos que pueden pensar más lo que están registrando, por ejemplo, como documental, o un documental de un corte más periodístico, como que van solucionando ese dilema que yo creo que es falso, o sea, entre objetividad y punto de vista. Siempre podemos contar no sé, el hecho de los estudiantes de Ayotzinapa desde muchos puntos de vista, y todos pueden ser periodistas, y todos dentro de México, fuera de México, pero siempre hay un punto de vista. O sea, esa insistencia en las redacciones muchas veces a los estudiantes de periodismo, por ejemplo, de que si se nota demasiado el punto de vista, están cayendo en la perspectiva autoral del cine y ya no son periodistas, son realizadores. Y yo creo que hoy es cada vez más rico el hecho de que el mundo del audiovisual y el mundo del periodismo se entrelazan, y tenemos periodistas que terminan siendo realizadores que hacen periodismo, y son campos que se comunican, se contaminan para bien, y aprenden mutuamente, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es más, yo diría que qué bueno que haya muchas versiones de un solo hecho, ¿no? Al contrario, nos permite como espectadores tener una visión más amplia. Yo quisiera contar rápidamente una anécdota muy linda que escribe Edgar Morin en uno de sus libros, El cine o el hombre imaginario, si no mal recuerdo, que dice, bueno, la cámara cuando la inventan en finales del siglo XIX, no nada más los Lumière, que son los que se quedaron con el título, pero bueno, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos hay varios intentos, tenía una necesidad objetiva. Cuando el cinematógrafo empieza a trascender, era un aparato que se parecía fundamentalmente al microscopio, porque te permitía ver la vida, ¿no? Lo que sucedía ahí frente a la lente. Y esa era la función de las vistas de los Lumière, ¿no? Sin embargo, cuando Méliès empieza a hacer sus experimentos poquito después y que encuentra la posibilidad de la yuxtaposición, es decir, de editar un cuadro con otro, ese aparato objetivo deja de tener sentido, porque en el momento en que tú pegas un cuadro con otro y luego con otro y empiezas a crear un discurso, pues entonces tienes que recurrir al asunto del punto de vista, porque alguien produce eso. Porque desde ahí dice, bueno, entonces se volvió otra cosa completamente distinta, para la cual no estuvo planeado como invento, pero que se convirtió por ahí. Y luego vienen todo el formalismo soviético y entonces dicen, bueno, y además, si yo aumento los ritmos o los bajo, y si de pronto te muestro tal cosa que es más bien simbólico, se vuelve otra cosa. No quiere decir que, como decía hace rato, que eso signifique una mentira. No, es una versión desde mi perspectiva. Y yo sigo celebrando que haya muchas versiones de un mismo tema, porque creo que como sociedad es lo que nos permite tener la posibilidad de ver muchas y de tener un entendimiento de lo que está sucediendo más amplio. Pero bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Obviamente, cada quien es libre de pensar lo que considere. ¿Alguien más quiere opinar algo? Yo. Sí. Yo no me dedico como tal al periodismo. He trabajado de redes sociales, más como de grabar programas, pero no al periodismo como tal. Pero ha pasado algo muy curioso porque a mí me apasiona mucho hacer videos. No sé, es algo muy padre poder expresarlo, lo que sientes o cómo te sientes o cómo quieres a alguien o no sé, yo siento que las personas que aman la fotografía o el video me van a entender porque, pues, no sé, a veces me expreso de esta forma. Y algo muy curioso que me pasa últimamente, porque yo grabo todo, de hecho a cada rato tengo que estar ahí pagando para tener más espacio, y luego llego a grabar cosas, que digo, ay, no manches, nadie más grabo esto, a subir a TikTok, ¿no? Porque, pues, es algo padre, ¿no? O sea, luego me pasa que grabo momentos que veo que nadie más los grabó, ¿no? Entonces, sí es algo muy curioso cómo se forma todo esto de la cinematografía y lo que hablábamos o lo que nos mencionaba hace un momento de que sí hay que cuidar lo que se ve y lo que se escucha,
para que tenga coherencia o se transmita algo, es súper correcto. Y yo me acuerdo que hice bueno, varios, varios cortometrajes. Y pues es diferente escuchar un cortometraje de feminismo con música y con las historias de las chicas a solo escuchar, digamos, cosas de la marcha o así, porque grabé también esos momentos, ¿no? Pero ya cuando lo escuchaba, oye, tanto estarlo editando, yo así, ay, no, sí está fuerte. Yo voy a dejar de editar este día porque ya no puedo. Entonces sí es súper importante eso y sí es algo, pues, que como periodistas, como cinematógrafos, como camarógrafos, ajá, yo creo que sí empatizamos mucho con esta parte y pues yo honestamente, en lo personal, aunque no sea periodista, pues sí, me encanta la manera de transmitir. A través del video. Siento que es algo muy padre y pues no sé, sí es algo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las redes sociales, con los medios de comunicación, es increíble cómo se mueve tan rápido la información con los videos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, Los periodistas, eh, ¿qué dicen? a ver, es muy interesante el fenómeno, precisamente de los videos. Cuando uno transmite una noticia en cámara común y corriente, no pasa nada, no hay retroalimentación. Pero cuando la llevas a las redes sociales, ese mismo video, esa misma escena, ese mismo hecho periodístico, ya la gente empieza a ser parte de ese mismo hecho. Te comenta, te dice, opina, te dice, inclusive conoces cosas que no sabías de X choque, su efecto o acción, y ahí vas aprendiendo. Hay una retroalimentación muy padre con el público y creo que es algo que jamás se ha visto antes. Y creo que es la importancia de por ello de grabar bien y contar la historia de una manera rápida, eficiente y bien grabada y bien, por supuesto, bien transmitida en poco tiempo. Claro. Sí, o sea, como dice Lipoyevsky, claro que hay una especie como un momento en el que las pantallas son las que mandan en el mundo y son muy importantes y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto, igual que la imagen y todo. Un poco lo que quiero proponer en términos del trabajo periodístico es cómo juntando estos dos mundos que a veces, como bien decía Giancarlo, parece que se contradicen, cómo juntando estas dos formas de entender el mundo, el del periodismo, que busca lo noticioso, que tiene que salir rápido, que tiene que ganar la nota, que tiene que destacar lo que está sucediendo digamos, narrarlo con una estructura ya a veces muy clara, porque además hay un cierto número de golpes, etcétera, etcétera. Pero también con esta otra visión del que filma lo audiovisual, porque además les toca, les dice, no, va, mándame la nota escrita, pero además mándame, si puedes, un video, estás allá afuera esperando a que salga el funcionario y sale y sucede algo, y entonces no está tu camarógrafo, no está tu fotógrafo, pues todo lo filmas tú con tu teléfono. Pero bueno, si tienes ya un poco este conocimiento de lo que es el lenguaje, puedes sacarle provecho y puedes incluso hacer diferentes planos o puedes montarlo de cierta forma, editarlo de cierta manera que llegue a ser como más impactante, que pueda expresar más lo que quieres expresar, etcétera, etcétera. Son dos formas de entender el mundo, más bien de utilizar los discursos, pero que yo desde mi perspectiva se pueden complementar muy bien si se empiezan a trabajar, ¿no? Si ustedes como profesionales de una cosa empiezan a concentrarse también en lo otro, ¿no? Y creo que se pueden complementar de una manera muy importante. Por eso empezaba con García Márquez. García Márquez fue más allá de un espléndido escritor, un espléndido periodista, pero también fue un guionista de cine, ¿no? También tenía este pensamiento cinematográfico, ¿no? ¿Alguien más que quiera hablar? En realidad ha hablado muy poca gente, entonces supongo que otros están un poco mudos, pero estaría padre que pudieran contar alguna anécdota, alguna cosa que les ha pasado y cómo lo resolvieron en el momento. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Para que no sea solamente yo el que platique. Podría platicarles algunas anécdotas, pero no tiene mucho sentido que solamente yo hable. Entonces, no sé si alguien más quiera Sí, compartirnos Mario, algo. a mí me gustaría comentar algo en relación a lo que dijo Giancarlo, siempre el problema de la objetividad. Desde el Hombre, momento en que hay una persona atrás de una cámara, es subjetivo.
Eso no se puede negar. Sin embargo, hay una gran... Y luego tenemos cuestiones fundamentales en el periodismo como las líneas editoriales, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de una línea editorial, ya no estás hablando de una objetividad total. Entonces, depende de qué entendemos por objetividad. Si tú estás informando sobre un hecho con verosimilitud, es objetivo. Así de sencillo. Porque si nosotros cargamos todos estos aspectos, sería imposible conocer la realidad. Sin embargo, sí hay una parte de la realidad que nos es posible conocer a pesar de la línea editorial, a pesar del hombre que mira por la cámara, etcétera, todos los aspectos de lo que mencionaste. Y creo que ahí está el problema. Cuando se dice objetivo no quiere decir que es una copia tal cual, es que tendremos que preguntarle a la gente cuando te habla de objetividad, ¿qué es lo que entiende? ¿No? Por objetividad, porque no hay nada que sea totalmente objetivo, pero sí hay una parte, eso no quiere decir que vas a renunciar del todo a la realidad, ¿no? Porque también está la otra parte, la subjetividad del realizador y todas estas cosas que se argumentan para eludir por lo menos en el documental que asume ser portador de la verdad para evitar la investigación. Creo que hay que dejar muy en claro, son estos campos. Y también quería comentarte, Mario, cuando hablabas de la música en las películas, a mí una música que me dejó realmente impactada fue en Naranja Mecánica. Alex entra a destruir la casa, a golpear a estas personas y están con, el fondo es Singing in the Rain, ¿no? Entonces, siempre que oigo Singing in the Rain, no pienso en la película de Gene Kelly bailando y no sé qué en un poste, pienso en Alex dándole de patadas a la gente, ¿no? Es una cosa muy, muy impactante como la música marca a partir de tus experiencias, supongo, que nuevamente vuelvo a lo que decía Giancarlo, ¿no? Mientras tú cumplas con decir la verdad, desde luego está toda tu subjetividad, tu experiencia, dónde estás parado, tus conocimientos, etcétera. Y eso también enriquece las visiones de los documentales, de los noticieros. Imagínate que todos tuvieran el formato de TV Azteca, se suicida uno, ¿no? Entonces, sí, de verdad, porque qué flojera. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a ver lo de TV Azteca, yo decía, no puede ser, está peor que Televisa. No creí que lo diría nunca, pero añoraba al Tigre Azcárraga, ¿no? Después de ver a los programas de Rocío Azuara y de eso de que pasa el desgraciado, yo decía, no, pero ¿qué mundo vivo? Entonces, creo que esa posibilidad de decir lo que viste con tu propio lenguaje, lejos de empobrecer, enriquece al periodismo. Eso es todo lo que quería participar. Muchísimas gracias, maestra. Muy de acuerdo en lo que dijiste, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere compartir algo? Bueno, la maestra Ángeles va a dar la próxima masterclass del próximo viernes. De una vez se las presento. Este, nadie quiere platicar nada al respecto. Nunca les ha pasado nada en el campo. Bueno, a veces sucede, no sé. Yo diría que, por ejemplo, algo que nos pasa mucho desde el documental, que de pronto a lo mejor cuando estás cubriendo eventos, que suceden, ¿no? Marchas, protestas, etcétera, etcétera, y que tú también lo estás cubriendo como prácticamente haciendo el trabajo periodístico. Sucede siempre que a veces la gente va pensando en que hay que grabar esto porque hay un objetivo, 3, 4 imágenes y listo, vámonos, que es como se trabaja mucho a veces en televisión. Claro, por la necesidad de no hay tiempo para editar, 3, 4 cortes y repiten, hacen lo que se llama un loop, 3, 4 imágenes, se repite y el reportero pone la voz y listo. Pero a veces cuando vas a narrar, suceden otras cosas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de reportajes periodísticos fílmicos muy bien hechos, muy bien construidos, que de pronto arman piezas pequeñas muy bien armadas, incluso en la televisión mexicana, ¿no? Hay reporteros que han hecho cosas muy interesantes, y que tiene que ver con el darse el tiempo, tomarse el tiempo, ya ahí trasciende lo noticioso porque a lo mejor no va a ser el primero que salga, pero sí tu interpretación va a ser única o va a ser una singular.
Y en ese sentido, por ejemplo, a veces tomarse el tiempo para observar, para escuchar, para decir, ok, ¿cómo voy a narrarte esto? ¿Cómo voy a construir esta atmósfera? Y a veces, no siempre, suceden cosas que no tenías planeadas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, alguna vez, em, justo con López Obrador en 2006, venía regresando de una gira, no sé dónde, estaba toda esta discusión del fraude o no fraude, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo estábamos esperando la llegada. Llegó, pero al mismo tiempo que llegó él, afuera del aeropuerto había un grupo de gente que lo había ido a esperar. Mucha gente que venía del barrio. Lo que era muy interesante es que, bueno, pues la llegada de él fue un poco caótica. Llegó, le hicieron una valla porque había mucha gente. Salieron de volada. Ahí Vázquez en el chacaleo, medio grabando ahí que se vea, se sube al coche y se va. Pero en el momento en que se va, atrás de nosotros, toda la gente que estaba ahí, que había ido a verlo un segundo pasar, empieza a hacer una fiesta y empiezan a tocar música y se ponen a bailar. Y entonces yo me acuerdo que pensando fílmicamente, yo le dije al reportero, no corte, al camarógrafo, no cortes, voltea, yo me agacho, tú volteas y vamos a hacer un plano secuencia, un plano sin corte, que es lo que es interesante, pues si cortas, pues parece que es otro momento, sin corte y que se vea la fiesta. Y era otra cosa. Era otro momento, ya esta otra parte política había desaparecido, ahora era como una fiesta, como una especie de verbena popular de la gente, ¿no? Y era muy interesante, y eran estos momentitos casi mágicos que te regala la vida misma, ¿no? Pero que tú puedes echar a perder si no estás pensando fílmicamente, ¿no? Si le hubiera dicho corte, bien, te vamos a cubrir allá, pues sí, con edición pudo haber parecido que era el mismo evento, pero sin corte era mucho más interesante. Ya hay una propuesta cinematográfica, ¿no? Otros quizá hubieran cortado y se hubieran acomodado pero yo le dije, no, no cortes, vente a mano y cuando tú voltees yo me agacho y me voy atrás de ti. Y lo que quiero es esta continuidad de la música que se alcanza a escuchar cuando el cuate se sube al coche y se va y la gente bailando en una especie de fiesta instantánea, accidental, espontánea, más bien dicho. Y esos momentos no siempre te suceden, pero a veces te suceden. ¿Y qué hay que hacer? Tener la cámara prendida, estar en el lugar, obviamente, y saber observar y escuchar para construir esos momentos que, repito, son casi mágicos y que a veces suceden, no siempre. Concepción. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Les saludo desde Tulancingo Hidalgo, maestro. Y bueno, saludar a la maestra Ángeles Magdaleno. Ella fue mi tutora de tesis de la maestría en la Carlos Septién. Y hoy me da mucho gusto estar en este instituto siendo parte de escucharle a usted. Hace muchos años fui alumna de algunos cursos de oratoria en el instituto, así que bueno, pues es muy grato hoy nuevamente el reencuentro, ¿no? Fíjese que usted hablaba de algo bien importante, la observación. A veces confundimos el mirar con observar y no es lo mismo, ¿no? Recordaba al clásico que vemos siempre en la maestría o en la comunicación, a Kapuscinski, ¿no? Que decía que los 5 sentidos del periodista tenían que estar a todo lo que diera, ¿no? Aunque tuviéramos deficiencias en la vista, aunque tuviéramos deficiencias en el olfato, él iba más allá, ¿no? Iba a lo que es la resignificación misma de la palabra, de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Y cuando usted habla de observar, justamente ver no es mirar, ¿no? Él lo decía claramente, ver es comprender. Entonces, cuando de repente pensamos que estamos cubriendo una nota, resulta que lo colateral es lo más importante, que a veces la misma nota, ¿no? Entonces, tener esa agudeza visual, esa agudeza de oído, porque oír que escuchar, pues tampoco es lo mismo y todos lo sabemos los que estamos aquí. Entonces, escuchar activamente incluso a quienes no tienen voz, porque hasta el silencio habla, ¿no? También eso lo sabemos, los mismos silencios y podemos hacer una nota y un documental de los silencios, ¿no? Alguna vez decíamos, bueno, ¿y puedes hacer una nota al desierto? Claro, hay tantas cosas. Yo como maestra, hoy como docente, yo he hecho muchos ejercicios de este tipo, ¿no? De agudizar los sentidos. Actualmente estoy dando una de las materias que ahorita quedó muy ad hoc, porque incluso compartí parte de su cátedra, maestro, con mis alumnos de guionismo, ¿no? Entonces quedó como muy ad hoc de que entiendan justamente que hay otras formas de resignificar el cine, los documentales, las tomas. Y bueno, qué decir del tema
del tacto, del olfato, ¿no? Obviamente ser periodista, pues es tener el olfato y no porque tengas ese sentido desarrollado, sino la intuición, ¿no? La intuición para detectar la verdad desde tu mismidad hacia la otredad y por qué no decirlo también la alteridad, ¿no? Pero bueno, esos son otros ya términos, pero yo le agradezco mucho porque ha sido una plática muy buena y bueno, saber que estos espacios se abren y que son para quienes nos encanta la comunicación, el periodismo y la docencia, pues nos nutren muchísimo. Y siempre he dicho que la vida es un eterno aprendizaje y hoy me llevo un gran aprendizaje con usted y será un gusto estar dentro de 8 días con la maestra Ángeles Magdaleno, a quien le tengo un profundo agradecimiento y también mi estima acá. Y que Hidalgo es su casa, maestro, cuando guste. Bienvenido. Un abrazo para usted y para todos en el Instituto Ortega y Gasset, una institución de la que tengo muy buenos recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Te agradezco tus palabras. Sí, estaba pensando en, en estos asuntos. em, me acordé de una anécdota un poco divertida de teníamos un camarógrafo en la productora donde trabajaba, novato, y estaba el asunto de Luz y Fuerza, en pleno apogeo, ¿no? Entonces me acuerdo que lo mandamos y le dije, bueno, tienes que ir a cubrir lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, van a hablar en el templete, se van a tirar un discurso, graba lo que consideras que es importante, aspectos del público, etcétera, ¿no? Una cobertura normal. Y me acuerdo que el cuate lo tomó literal. ¿No? Entonces, también no había mucho ahí que pensarle. Pero bueno, entonces, en algún momento, otra periodista que había colaborado con nosotros y que ahora trabajaba en otro medio, me habla por teléfono y me dice, oye, ¿tienes el teléfono de Luis? Que así se llamaba este camarógrafo. Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, háblale, dile que voltee. Es que está grabando hacia el templete, pero atrás están peleando y la nota está allá atrás. Pero el cuate como no voltea. Entonces todos estamos filmando para el otro lado y él es el único que está volteando por acá. Dile que voltee, por favor. Y entonces yo me acuerdo que le hablé y le dije, ¿qué estás haciendo? Pues lo que me dijiste. No, voltea, cabrón. Voltea, por favor. ¿No? Cuando volteó se había acabado, se había ido. El momento decisivo se había terminado. No se anticipó a la vida. Pero bueno, parte del aprendizaje. Y tienes toda la razón, Concepción. Tienes que estar ahí, tienes que estar interpretando, tienes que estar viendo qué sucede, porque las cosas suceden rápido y se van. Y entonces tienes que estar listo. Yo me acuerdo de una fotógrafa que decía, yo voy midiendo la luz desde que estoy entrando al lugar. Ya tengo la luz medida, ya tengo la cámara prendida, porque si hay que accionar de inmediato, si sucede un accidente, si pasa lo espontáneo, si tengo que empezar a filmar, se tiene que ver. Ya luego vemos si se ve perfecta la exposición o no, no, no. Primero se tiene que ver y lo tengo que tener porque me lo van a pedir. Bueno, esa es una de las claves fundamentales del asunto del periodismo combinado con lo documental, porque en lo documental pues también se tiene que tener, pero para poder tenerlo pues tienes que estar ahí, ¿no? Y tienes que estar viendo, observando, viendo por todos lados, con ojos en todos lados, aunque estés concentrado en lo que estás filmando, pues con ojos en todos lados. Mejor si llevas siempre alguien que te acompañe, que esté mirando por ti también y que te diga, oye, voltea. ¿No? Pero si no, pues bueno, tú, si oyes un poquito alguna cosa ahí de ruido que no esté como muy normal, pues volteas. Y a cada rato estás viendo a ver si no se te está yendo algo importante, ¿no? Pero eso lo vas aprendiendo también conforme va pasando la vida, porque el oficio se aprende, como decía, pues en el oficio, en la calle, en el campo, todos los días, ahí, ¿no? Dándole duro. Bueno, quiero terminar, si ya nadie más tiene nada que decir, con una pequeña conclusión, para no aburrirlos demasiado. Eh, y dice, pensar desde el lenguaje cinematográfico implica entender cómo las imágenes y los sonidos construyen narrativas que reflejan realidades o verdades, diría yo, emociones y perspectivas. Cada elección técnica en la producción cinematográfica tiene un propósito que impacta la percepción del espectador. El lenguaje fílmico funciona no solo en lo racional, sino en el otro tipo de conocimiento, ese que quizá no podemos explicar con palabras, pero que todos entendemos, ¿no? Piensen en términos también cinematográficos
Y una manera de aprender a pensar en eso, más allá de los talleres y de los cursos que están muy bien, es también viendo mucho cine, viendo mucha pintura, leyendo mucha poesía, saliendo a la calle, viviendo, viajando en la medida de lo posible, aprendiendo de la vida, porque al final de lo que narramos es de la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, no tengo más que decir. Les agradezco mucho. Espero que en algún sentido haya funcionado la charla, que les haya servido de algo. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con la masterclass de la maestra Ángeles Magdaleno.